¿Cuántos matrimonios se están quebrando en el silencio de sus hogares por un tema del que pocos se atreven a hablar en la casa de Dios? ¿Cuántos hombres y mujeres, creyentes sinceros, están sintiendo el peso del rechazo, la vergüenza y la frustración dentro del mismo lecho donde deberían hallar consuelo? Mientras los líderes espirituales callan por temor o por costumbre, evitando tocar el asunto de la intimidad conyugal que el Señor mismo instituyó con propósito santo. Permíteme decirte que hoy no vengo con palabras humanas ni con teorías modernas, sino con una verdad urgente que brota directamente de la palabra eterna. Quiero hablarte de lo que Dios realmente estableció sobre la intimidad en el matrimonio, incluyendo aquello que muchos rehúsan mencionar: la expresión plena del amor entre esposos. No te apartes ahora. No creas que esto es un mensaje más, porque lo que estás a punto de oír puede ser la respuesta que el Espíritu ha estado trayendo a tu corazón desde hace mucho tiempo. No fuiste tú quien llegó aquí por casualidad. Fue el Señor quien te trajo, porque Él conoce las batallas que enfrentas en lo secreto. Cada palabra que oirás hoy tiene un propósito divino para tu vida. Antes de entrar en el estudio bíblico sobre la verdadera intención de Dios respecto a la intimidad matrimonial, quiero contarte una historia sencilla pero profunda. Una historia que refleja lo que muchos hogares están viviendo sin saberlo. Lo que vas a escuchar podría transformar para siempre tu manera de ver el matrimonio, el amor y el pacto que hiciste ante Dios. Puede que lo que le sucedió a aquel hombre en la historia sea, en realidad, una advertencia del cielo para ti. En este momento preciso, mientras estás escuchando, el Señor está preparando tu corazón para recibir una verdad que ha sido silenciada por generaciones. Una verdad que puede liberar tu hogar de la rigidez religiosa que tantas veces ha sofocado el amor. Nada de esto es casualidad. Si ignoras este mensaje, podrías estar cerrando la puerta a la restauración que Dios anhela obrar en tu matrimonio. Quiero que en este instante declares con tus propias palabras una confesión de fe. Escribe o di en voz alta: la intimidad es pacto divino. Que tus labios proclamen lo que tu corazón empieza a creer. No lo hagas por costumbre. Hazlo como un acto de compromiso con la verdad total de las Escrituras, no solo con la parte que te enseñaron. Y si aún no has tomado la decisión de caminar en comunión constante con la palabra, hazlo hoy. Recuerda lo que enseña Eclesiastés 4:12. Y si alguno prevalece contra uno, dos le resistirán, y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Cristo debe ser ese tercer hilo que une tu relación. Cuando lo invitas a tu matrimonio, Él fortalece los lazos, sana las heridas y restaura lo que parecía perdido. Este mensaje no ha llegado a ti por error. Si decides detenerte o dejarlo para después, estarás rechazando una palabra directa desde el trono de gracia para tu vida. En este instante, el enemigo procura distraerte. Quiere que cierres tu corazón para que no escuches lo que Dios tiene preparado. Pero si permaneces, si abres tus oídos y tu alma, el Señor romperá las cadenas que por años han atado tu intimidad y devolverá a tu hogar la pureza, la ternura y el gozo que Él siempre quiso para ti. Siéntete inquieto en tu corazón si decides apartarte antes de oír este mensaje hasta el final, porque podrías estar escogiendo las cadenas de la religión por encima de la libertad gloriosa que Cristo ganó para cada rincón de tu vida, incluso para la intimidad con tu cónyuge. Permíteme contarte una historia que tiene mucho que enseñarnos. Hace mucho tiempo, en los días antiguos del pueblo de Israel, en una aldea pequeña cerca del valle de Jezreel, vivía un hombre llamado Aser. Era un hombre íntegro, trabajador, fiel al Señor, respetado por todos en la sinagoga. Llevaba 7 años casado con Noa, una mujer bella y diligente en su hogar, pero distante en lo más íntimo. En su noche de bodas, Aser descubrió con dolor algo que no esperaba.
Su esposa creía que ciertos actos en la intimidad eran impuros, prohibidos, ofensivos a Dios. Cada vez que Aser intentaba acercarse con ternura y pasión, Noa lo rechazaba con frialdad. Eso no lo hacen las mujeres piadosas. Le decía, eso es perversión. Aser, Dios no aprueba esas cosas. Aser, confundido y herido, comenzó a pensar que sus deseos eran vergonzosos, que su anhelo natural estaba manchado de pecado. Pasaron los años y el vacío creció en su alma. No era solo la falta de cercanía física, sino el peso del rechazo constante, el desprecio silencioso en los ojos de su esposa cuando él se atrevía a expresar su necesidad de afecto. Aser se fue cerrando poco a poco, dejó de buscarla, se refugió en el trabajo hasta altas horas, evitando el lecho que alguna vez soñó compartir con amor. Entre ellos se abrió un abismo. Noa no comprendía por qué su esposo ya no la deseaba, por qué su mirada ya no la buscaba. Un día, desesperado, Aser buscó consejo en Eliab, un anciano sabio de la comunidad. Con lágrimas le confesó, me siento impuro por desear a mi propia esposa, de maneras que ella llama pecado. Eliab lo miró con compasión y le preguntó, ¿has leído el Cantar de los Cantares? ¿Has visto lo que el rey Salomón escribió? Guiado por el Espíritu, sobre la belleza del amor entre marido y mujer, Aser se quedó sin palabras. Nunca había leído ese libro con atención. Eliab continuó, tu esposa te está negando algo que Dios mismo diseñó para el matrimonio. Cuando la Biblia dice que el lecho sea sin mancha, no significa que deba ser sin pasión, sino que debe ser fiel, puro en amor, sin adulterio, pero lleno de entrega y ternura. Aquella noche, Aser abrió el Cantar de los Cantares y lo leyó entero. Quedó impactado. Descubrió que Dios mismo había inspirado palabras de profunda intimidad, de deseo puro y de amor ardiente entre esposo y esposa. Confrontó a Noa con las Escrituras. Ella, indignada, le respondió que malinterpretaba la palabra, que aquello era una alegoría espiritual y no una instrucción literal. Aser, con el corazón turbado, buscó ayuda en el rabino de la sinagoga, pero el rabino, incómodo, prefirió cambiar de tema. Y así, Aser comprendió que muchos prefieren callar antes que reconocer que Dios creó también la intimidad conyugal como un regalo santo, digno y hermoso. Dentro del pacto del matrimonio, esos son asuntos privados, le respondió. Aser comprendió entonces algo doloroso. La apariencia de religiosidad había erosionado la intimidad que Dios mismo había creado para guardar el vínculo del matrimonio. Pasaron 2 años más, y lo que antes fue amor se convirtió en una cáscara vacía. Noa lloraba cada noche, sintiendo el rechazo de Aser, sin comprender que ella misma había levantado aquel muro entre ambos. Un día llegó a la aldea una pareja misionera enviada desde Antioquía. La mujer, llamada Débora, comenzó a enseñar a las esposas sobre el propósito divino del matrimonio. En una conversación privada, Débora miró a Noa con ternura y le preguntó, ¿le niegas a tu esposo la intimidad completa? Noa, avergonzada, ella confesó. Entonces Débora abrió la Biblia y leyó en voz alta 1 Corintios 7 contra 3:5. No os neguéis el uno al otro, pues el cuerpo de la esposa pertenece a su marido y el cuerpo del marido pertenece a su esposa. Luego le explicó con amor, cuando niegas esa unión sin razón bíblica, estás rompiendo el pacto que Dios bendijo. Noa lloró largamente. Entendió que su falso celo religioso había destruido lo que el Señor había santificado. Esa misma noche buscó a Aser, se arrodilló ante él, con lágrimas en los ojos, y le pidió perdón. Le confesó que había dejado que las enseñanzas distorsionadas de hombres reemplazaran la verdad del Evangelio
Le dijo con voz temblorosa: quiero conocerte por completo, sin los muros que levantó mi religiosidad. Pero Asher, tras 9 años de rechazo, ya no sabía cómo responder. El daño era profundo. Buscaron consejería, oraron juntos, y poco a poco, muy lentamente, comenzaron a reconstruir su relación. Sin embargo, las cicatrices permanecieron. La historia de Asher y Noah se volvió una advertencia para toda la aldea. La religiosidad vacía destruye lo que Dios santifica. Y ahora, querido hermano o hermana que me escuchas, necesito que entiendas algo. Lo que vivió Asher puede estar ocurriendo hoy en tu propio hogar. Permíteme hablarte con la autoridad que viene de la palabra de Dios. Si una esposa niega la intimidad total a su marido, incluso en los aspectos más personales, sin una causa médica o bíblica, está pecando contra el pacto que prometió ante el Señor. Sí, lo digo con claridad, porque la iglesia moderna ha callado demasiado tiempo ante esta verdad. El matrimonio no es un contrato humano, es un pacto sagrado que incluye cuerpo, alma y espíritu. Hermano, ¿cuántos de ustedes se sienten como Asher? ¿Cuántos piensan que sus deseos hacia su propia esposa son sucios o vergonzosos? ¿Cuántos se reprimen por miedo al juicio, mientras la otra parte se refugia en una falsa piedad? Escucha bien, cuando la fe se convierte en una barrera para el amor dentro del matrimonio, esa no es la fe de Cristo, el legalismo. Y el legalismo destruye lo que la gracia quiere sanar. La intimidad entre esposos no es impura, no es pecado, no es deshonra. Es parte de la unión que Dios instituyó desde el principio. Cuando dijo, y serán una sola carne, esa unidad no solo es espiritual, también es física y emocional. Negarla es negar una parte del diseño divino. Y si te preguntas cómo saber si estás viviendo lo mismo que Asher, escucha las señales. Primera señal: sientes culpa por tus deseos hacia tu cónyuge. Segunda señal: callas tus necesidades por miedo al rechazo. Tercera señal: se usan palabras religiosas para justificar la distancia. Cuarta señal: crees que hay algo malo en ti por anhelar cercanía. Quinta señal: notas cómo la distancia emocional crece día tras día. Querido amigo, el Señor no quiere matrimonios fríos ni corazones separados bajo el mismo techo. Él quiere restaurar lo que el enemigo ha querido dividir, porque cuando el amor se rinde a Cristo, la intimidad deja de ser lucha y se convierte en bendición. Hermano, si reconoces 3 o más de estas señales, debes saber que tu matrimonio está en peligro. No por falta de amor, sino porque la fe se ha vuelto una carga religiosa en lugar de una relación viva con Dios. Escucha con atención, porque esto es importante. El Señor no creó el matrimonio para que vivas en una constante frustración o distancia emocional. Él no diseñó la cama matrimonial para que sea un campo de batalla donde uno ruega y el otro se niega. La palabra de Dios en 1 Corintios 7:4 lo dice claramente. La esposa no tiene autoridad sobre su propio cuerpo, sino el esposo. Y, del mismo modo, el esposo no tiene autoridad sobre su cuerpo, sino la esposa. ¿Ves la profundidad de este principio? En el matrimonio, el cuerpo de tu esposa te pertenece, y el tuyo le pertenece a ella. Es una entrega mutua, un acto de amor y compromiso delante de Dios. Cuando uno se niega al otro sin una razón bíblica, está cerrando una puerta que Dios abrió dentro del pacto. Y quiero que entiendas esto con el corazón. El versículo 5 continúa diciendo que no deben negarse el uno al otro, a menos que ambos lo decidan por un tiempo, con el propósito de dedicarse a la oración. Esa es la única razón válida ante Dios. Fuera de eso, es desobediencia a su palabra. Tal vez al oír esto sientas un alivio profundo, porque por fin alguien está diciendo lo que tantos pastores temen decir.
Por fin alguien te recuerda que tus necesidades también importan delante del Señor.